Entonces, el día de hoy solo vamos a ver un pequeño tema que yo tenía pendiente, que es conversión de decimales a fracción. Entonces, tengo tres casos. El primer caso, en este caso, entonces, veamos el primer caso, cuando nosotros tenemos decimales y nosotros queremos convertirlo a fracción. Esto va a ser bien fácil. Primero, en el caso de cuando nosotros tenemos números decimales, resulta ser que nosotros tenemos dos tipos, ¿sí? Nosotros tenemos decimales periódicos y decimales no periódicos. Cuando se refiere a los decimales periódicos, se refiere a que existe un patrón que se repite y se repite. Por ejemplo, en este caso yo tengo 0.75, 329, 329, 329, ¿sí? Este es un patrón que se repite. Este de acá, este de acá y este de acá es un patrón que se repite. Por lo tanto, a eso que se repite, nosotros le llamamos parte periódica. ¿Sí? Porque se repite constantemente. Y esta parte de acá es la parte no periódica. Parte periódica y no periódica. Entonces, cuando nosotros tenemos un decimal de esta forma, ¿qué vamos a hacer? Simplemente, yo voy a tomar mi parte no periódica. En este caso, ¿cuál es mi parte no periódica? 75. Tomo mi parte no periódica y voy a tomar un periodo. El periodo en este caso es de 329. ¿Sí? Luego, yo le voy a quitar mi parte no periódica. ¿Cuál es mi parte no periódica? 75. Después de haber hecho esto, ahí ya formé mi numerador. Ahora vamos con mi denominador. ¿Cómo se forma el denominador? Entonces, el denominador se va a formar así. Primero, voy a identificar cuántos elementos tiene mi parte periódica. Mi parte periódica, si se dan cuenta, tiene 3 elementos. Entonces, yo voy a agregar tantos 9 como tenga mi número periódico. Es decir, si mi número periódico tiene 3 elementos, entonces yo voy a agregar 3 9. Si mi número periódico tuviera 5 elementos, entonces yo voy a agregar 5 9 acá. En este caso, me doy cuenta que tiene 1, 2 y 3 elementos. Entonces, simplemente voy a agregar 3 9. ¿Sí? Ahora bien, ahora voy a contar los elementos de mi parte no periódica. ¿Cuántos elementos tiene mi parte no periódica? Tiene 2 elementos. Y entonces, por cada elemento de mi parte no periódica, yo voy a agregar ceros. En este caso tengo 2 elementos, por lo tanto yo voy a agregar 2 ceros. Ahora, ya
puedo trabajar mi fracción. Entonces en este caso voy a decir 75,329 y le voy a quitar 75, me va a quedar, en este caso, 75,254. Dividido entre 9900. Y todo esto dividido entre 9900. Y ya lo convertí en fracción. Lógicamente, la fracción todavía había que ver si se le saca segunda, si se le saca tercera, para dejarla en el menor posible, ¿sí? Entonces, veamos 75,254 dividido 2. Si tiene segunda. Entonces, esto lo puedo simplificar todavía, ¿verdad? 75,254 dividido 2. Me quedaría 37,627. Y 99900 dividido 2. Me queda 49,950. ¿Sí? Y entonces, lo que estoy haciendo acá es simplificando mi fracción original, a dejarla a la fracción al menor valor posible. ¿Sí? Entonces, a ustedes les quedará simplificar esta expresión hasta llegarla a su valor menor posible. Entonces, ahorita les voy a escribir la fórmula, ¿sí? Porque se nos puede olvidar. Entonces, mi fórmula es la siguiente. Voy a decir mi parte no periódica. Lo voy a hacer más grande para que se mire. Entonces, la fórmula en este caso sería mi parte no periódica más, lo voy a agregar, más un periodo. Voy a tomar mi parte no periódica y le voy a agregar un periodo, ¿sí? Con esto ya formé esto de acá. Mi parte no periódica más un periodo. Después le voy a quitar mi parte no periódica. Le voy a quitar mi parte no periódica. Y lo voy a dividir dentro de tantos 9 como números tenga mi parte periódica. Entonces aquí sería dividido tantos 9 como elementos tengan mi parte periódica. Mi parte periódica. ¿Sí? Y le voy a agregar tantos ceros como elementos tengan mi parte no periódica. ¿Sí? Básicamente esta sería la fórmula. En otras palabras dice, tengo mi parte no periódica, le voy a agregar un periodo, después le voy a quitar mi parte no periódica y lo voy a dividir dentro de tantos 9
como tenga mi parte periódica. En este caso, ¿cuántos elementos tiene mi parte periódica? Tiene 3 elementos, por lo tanto lo voy a tomar aquí como 3 números 9. Después le voy a agregar ceros acorde al número de elementos que tenga mi parte no periódica. En este caso, ¿cuántos elementos tiene mi parte no periódica? Tiene 2, entonces yo le voy a agregar 2 ceros. Luego, opero esta simple resta y lo único que me queda es simplificar mi fracción. Entonces, este sería el primer caso. Bueno, voy a borrar y voy a hacer el segundo caso. Lick, perdone, así como donde dice la parte no periódica más un periodo, siempre se va a sumar el que le sigue después al no periódico. O sea, el 3, 9, como ahí se repiten, pero como entre esos, hasta de último termina un número diferente. No, tú tienes que, perdón, tú tienes que identificar si tu decimal tiene parte periódica. Hay decimales que no tienen números periódicos. Entonces, te vas a identificar cuando tu decimal tiene números periódicos porque vas a encontrar que se van a empezar a repetir una secuencia de números. Si no se repiten estos números, quiere decir, por ejemplo, aquí ya me aparece otro número diferente, quiere decir que el número no es periódico. ¿Sí? Entonces, el objetivo es, regularmente los decimales siempre tienen una parte no periódica y después sucesivamente vienen una secuencia de números que se van a repetir. Esa es la parte periódica. ¿Sí? Si Y se te no de presenta... que son periódicos son los que se van a tomar, ¿verdad? ¿Qué manda? De los que son periódicos se van a tomar. Sí, cabal. O sea, los números que se empiezan a repetir. Por ejemplo, aquí te das cuenta que tengo 329 que se me vuelve a repetir aquí y se me vuelve a repetir aquí. Entonces ya identifiqué que este es un número periódico, el 329, porque se me repite, se me repite, se me repite. Y yo esperaría que esto seguiría así sucesivamente hasta el infinito. Se va a repetir ese número, ¿sí? Gracias. Lick, y ese ¿Sí? número solo una vez se coloca. Sí, si se dan cuenta, yo solo tomé un periodo, que sería este. Solo tomé un periodo. Y así, si se repite, así va a ser siempre, solo una vez. Sí, O sea, lo demás no se toma en cuenta. Y no, si, los demás no. Solo vas a tomar un periodo nada más. ya. Y la Tomas, parte no periódica. sí, cabal, y la parte no periódica. La parte no periódica en este caso solo tiene 2 elementos. Después le agregas eh, tu periodo, un periodo nada más, y después le vas a quitar nuevamente tu parte no periódica. Y después lo vas a dividir dentro de 9 y ceros. Pero el número de 9 que tú vas a colocar aquí va a depender de cuántos números o elementos tenga tu parte periódica. En este caso, mi parte periódica tiene 3 elementos. Entonces, le tocan 3 9. Si fuera otro problema y acá tuviera otro elemento, fueran 4, entonces aquí tendría que colocar 4 9. ¿Sí? Y Pero en este siempre va a caso, ser 9. sí, siempre va a ser 9. Esto va de cajón, siempre va a ser 9, 9, 9. ¿Y el 0? Es por la El parte 0 no siempre periódica. también. Siempre va a ir de cajón el 0, 0, 0. Y Pero el 2 veces. número, sí, pero el número de ceros va a depender de cuántos elementos tenga tu parte no periódica. En Ya. este caso tengo 2, mi parte no periódica solo tiene 2 elementos. Y sí puede ser más extensa. Sí, porque si tu Sí. parte no periódica fueran 4 elementos, entonces yo tendría que agregar Ya. 4 ceros. Bueno. ¿Sí? Gracias, Lick. Va, ahí estamos. Entonces vamos con otro caso, con otro tipo de decimal. Voy a borrar. Voy con otro caso, con otro decimal, otro tipo. Muchas veces nos
nos tomamos, este es el caso 2. Vamos a poner aquí segundo caso. Bien, entonces muchas veces nos topamos con decimales que no tienen parte no periódica, sino que simplemente tienen parte, solo tienen, es periódico, es sucesivo, ¿sí? Porque si se dan cuenta, se repite, se repite, se repite, y uno esperaría que así seguiría seguiría la secuencia de números, se va a repetir. Entonces, cuando nos vienen en este caso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Simplemente voy a identificar cuál es el número de elementos que tiene el periodo. En este caso, me doy cuenta que este sería un periodo, ¿sí? Este sería otro periodo y así sucesivamente. O sea que el número periódico aquí es el número 3. Aquí el periodo solo tiene un elemento. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Es bien fácil. Voy a tomar mi parte periódica, un elemento de mi parte periódica. ¿Cuál es el primer elemento de mi parte periódica? Sería 3. ¿Sí? Luego voy a dividir dentro de 9. Pero el número de 9 que yo voy a colocar aquí en mi denominador van a ser acorde al número de elementos que tenga mi parte periódica. En este caso, ¿cuántos elementos tiene mi parte periódica? Solo tiene un elemento. Por lo tanto, solo lo voy a dividir dentro de 9. Ahora sí, me doy cuenta que esta fracción todavía la puedo simplificar. Saco tercero a ambos lados, entonces me quedaría un tercio. Veamos otro ejemplo. Veamos este ejemplo. Tengo 0, 45, 45, 45. Entonces lo primero que tengo que hacer es identificar el periodo. El periodo simplemente se refiere a una secuencia de números que se repite y se repite y se repite. En este caso me doy cuenta que mi periodo es de 45. Como mi periodo es de 45, entonces simplemente yo voy a decir, voy a tomar un periodo en este caso. Sería 45. Y ahora voy a dividir dentro de 9. Pero para dividir dentro de 9 yo tengo que saber cuántos elementos tiene mi parte periódica. ¿Cuántos elementos tiene acá? Tiene 2 elementos. Entonces yo voy a dividir dentro de, ¿cuántos 9? 2 9. ¿Por qué 2 9? Porque mi parte periódica tiene 2 elementos. Si mi parte periódica tuviera 3 elementos, entonces aquí sería 3 9. ¿Sí? Y ya lo convertí a fracción. Entonces, ahora, ¿puedo simplificar esta fracción? Sí. Por ejemplo, esta tiene tercera, 45 dentro de 3, ¿cuánto me da? 15. Y 99 dentro de 3, ¿cuánto me da? 33. 33. ¿Puedo simplificar eso todavía? Sí, ¿verdad? Sí. Vuelvo a simplificar 15 dividido dentro de 5, perdón, saco tercera aquí. 15 tiene tercera, sería, ¿qué? 15 dividido 3. 5, Lick. 5, ¿verdad? 5 onceavos. Y ahora 33 dividido 3 me da 11. Entonces mi respuesta final sería 11 quintos. Entonces, vamos a recapitular este caso. En este caso,
yo no tengo parte decimal no periódica, sino que simplemente tengo parte periódica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente tomo un periodo que sería mi numerador. Y mi denominador se va a formar por tantos 9 como elementos tenga mi parte periódica. En este caso me doy cuenta que mi parte periódica tiene 2 elementos, por lo tanto voy a dividir dentro de 2 9. ¿Sí? Ese sería mi segundo caso. ¿Dudas? No, va. Voy con mi tercer caso. Mi tercer caso. Mi tercer caso, para ejemplificar, por ejemplo, vamos a tomar bien, entonces en este caso, simplemente voy a tener este tipo de decimal donde me aparece una parte no periódica que sería el 44 y mi parte periódica en este caso son ceros. Es decir, que aquí en esta expresión yo voy a tener mi parte de cifras significativas solo voy a tener 2. ¿Sí? Entonces, si se me va a presentar este tipo de decimal donde yo tengo una parte de números significativos, es decir, que son números que tienen valor, y luego después le sigue una secuencia de ceros, entonces la forma de proceder para convertirlo en fracción es bien fácil. Simplemente voy a tomar mi parte no periódica, que en este caso sería el 44, ¿verdad? ¿Sí? Y voy a dividir siempre dentro de 1. Pero en este caso yo le voy a agregar tantos ceros como cifras tenga mi parte no periódica. En este caso, mi parte no periódica tiene 2 cifras, ¿sí? 2 elementos. Entonces yo le voy a agregar 2 ceros. Y entonces todavía, después de tener ya esa fracción, ya simplemente la simplifico. Saco mitad, sería 44 dividido, sería 22, partido 50. Vuelvo a sacar mitad, 11, 25. Y ahí quedaría. Recapitulemos el caso 3. El caso 3 es cuando yo tengo una parte periódica, una parte no periódica y una parte periódica, pero la parte periódica está compuesta de ceros, ¿sí? Cuando este caso sucede, lo que voy a hacer es lo siguiente. Simplemente voy a tomar mi parte no periódica, que en este caso sería el 44, que sería mi numerador, y mi denominador lo voy a formar de la siguiente manera. Siempre voy a dividir dentro de 1 y le voy a agregar ceros, pero el número de ceros va a depender del número de elementos que tenga mi parte no periódica. En este caso, mi parte no periódica sería 44, tiene 2 elementos. Entonces le voy a agregar 2 ceros. Y luego después ya simplemente simplifico mi fracción. ¿Dudas con el caso 3? El 1 va a ser constante, solo un número 1. 1, 1. O sea, Sí, no van, el no se van 1 a siempre, agregar. Solo va a ser 1. siempre va a ser 1. Y yo lo único que le voy a agregar van a ser ceros. Pero el número de ceros va a depender de cuántos elementos tenga mi parte no periódica. Sí, siempre voy a agregar el 1. ¿eh? Lo que tengo que ver en este caso es cuántos ceros le voy a agregar, pero va a depender de cuántos elementos tenga mi parte
no periódica. ¿Sí? Sí, buenas tardes. Disculpe, ¿me podría despejar? Es que entré un poquito tarde a la clase. ¿Cuándo es este periodo? ¿Llegaste un poquito tarde? Va. ¿Te acabas de conectar? Va, mira. Pues. Ahorita estamos viendo conversiones de decimales a fracciones. Periódico, ¿Sí? por favor. Entonces, ahorita estamos viendo el caso 3. El caso 3 es cuando nosotros tenemos un decimal que tiene el siguiente comportamiento. Tiene una parte no periódica, es decir, cuando me refiero a partes no periódicas, son números que no tienen una secuencia que se repite. Y luego después se comporta por una parte periódica, que es una parte que son una secuencia de números que se repiten. En este caso me doy cuenta que el 0.44 es mi parte no periódica. Y mi parte periódica sería, o sea, los secuencias de números son los que se repiten. Sería 000, ¿sí? Entonces, para convertir este decimal en fracción, lo único que vamos a hacer es tomar mi parte no periódica como denominador. Luego voy a dividir dentro de 1, ¿sí? Pero le voy a agregar ceros de acorde al número de elementos que tenga mi parte no periódica. En este caso, mi parte no periódica es 44 y tiene solo dos elementos, un 4 y otro 4, ¿sí? Entonces, como tiene dos elementos, yo le voy a agregar dos ceros. Entonces, simplemente mi fracción ya final me queda 44 dividido dentro de 100. Después, ya teniendo esta fracción, ya procedo a simplificarla, a dejarla en su mínima expresión. ¿Sí? Este sería el caso 3. Bien, vamos con el caso 4. Lick, perdone, yo me perdí o no le entendí, digamos que en el ejercicio anterior usted colocó para dividirlo 9. Ah, sí. Entonces, pero ahorita 1. Entonces, no sé, esa parte sí lo entendí, no me ¿Te perdí. perdiste? Hagamos, voy a repetir aquí el caso 2. Caso 2. El caso 2 es aquel decimal que tiene esta característica. El caso 2 es el decimal que solo tiene números, pero te das cuenta que se repiten. Entonces, este número es periódico, ¿sí? ¿Cómo? ¿Es un número periódico? Entonces, para convertirlo en decimal, es bien fácil. Simplemente, yo voy a tomar un periodo. Y un periodo se refiere a un número, a una secuencia de números que se repiten. En este caso, yo miro que se repite el 6, ¿sí? Aquí vuelve a aparecer otra vez el 6, aquí vuelve a aparecer el 6, aquí vuelve a aparecer el 6. Entonces, el 6 es el valor que se me repite, ¿sí? Entonces, para convertirlo a fracción, simplemente tomo un periodo. El periodo es el número 6. Con esto formé mi numerador. Y ahora voy a formar mi denominador. En el caso del denominador, simplemente yo voy a dividir dentro de 9, ¿sí? Pero ¿cuántos 9 voy a agregar aquí en el denominador? Va a depender del número de elementos que tenga mi parte periódica. En este caso, mi parte periódica tiene solo un elemento. Como mi parte periódica solo tiene un elemento, entonces yo voy a dividir simplemente dentro de un 9. Ahora simplifiquemos esta fracción. ¿Tienen tercero los dos? Sí. Entonces acá me queda tercera de 6, me queda 2, y tercera de 9 sería 3, que sería 2/3. Veamos otro ejemplo con el caso 2.
Caso 2. 0.750, 750, 750. Veo que aquí tiene una secuencia de números que se repiten. ¿Cuál es? 750, 750, 750. Esa es mi parte periódica, ¿sí? Se me repite, se me repite. Va. Entonces, lo voy a convertir a fracción. Simplemente tomo un periodo que sería una secuencia de números que se repite. Sería 750. Ese sería mi periodo. Ahora yo voy a dividir dentro de 9. Pero ¿cuántos 9 voy a usar? Simplemente voy a contar cuántos elementos tiene mi parte periódica. En este caso tengo 1, 2 y 3. Entonces voy a dividir dentro de 3 9. Y ya formé de mi parte decimal a mi parte de fracción. ¿Estamos? Ahora, ¿qué me queda acá? Simplificar. Entonces, veo si 750 tiene tercera. Y si tiene tercera, entonces lo puedo simplificar. 750 dentro de 3 me da 250. Y 9 dentro de 3 me da 333. ¿Puedo volver a simplificar esta expresión? Dentro de 3, ya no. Ahí me quedaría mi expresión. Creo que sí se puede. Sí se puede simplificar más. No. No se podría porque 200 No, aquí. no, No. tiene quinta. ¿Manda? ¿Tiene quinta los dos? 333 tiene quinta. No, Perdón, no, me equivoqué del número, lo no. siento. Sí, es que mi denominador es 333. Y 333 solo tiene tercera, no tiene quinta. Y 250 dentro de 3 no tiene tercera, entonces ahí quedaría. ¿Sí? Sí, me equivoqué. Lo siento. 254 dividido entre 333. Esa es la forma, cómo convertir a fracción. Entonces, aquí tengo caso 3 y caso 2. No sé si ahora sí ya te quedó claro tu duda. Excelente, Lee. Ahí estamos. Ahí estamos, me llegaste. Bien, entonces ya tengo caso 1, 2 y 3. Voy con el caso número 4. Si mi decimal no está dentro de estos 4 casos, entonces automáticamente yo no puedo convertir de decimal a fracción y se me convierte en un número irracional. ¿Sí? Caso 4. Caso 4. Y por ejemplo aquí tengo cuando yo tengo una parte entera, una parte no periódica y tengo una parte periódica. ¿Sí? Entonces, el caso 4 lo vamos a trabajar de igual manera como se trabaja el caso 1. Pero aquí, ¿qué tengo de diferente en relación al caso 1? Lo único que tengo diferente es que aquí me aparece un valor entero, ¿sí? Y me aparecen decimales. Entonces, la forma como se trabaja esto es bien fácil. Simplemente lo vamos a trabajar como el caso 1, ¿sí? Voy a tomar mi parte entera. En este caso sería mi parte entera, sería 32, ¿sí? Si quieren, voy a colocar las partes. Esta sería mi parte entera, ¿verdad? Mi parte entera. Esta sería, el 25 sería mi parte no periódica. Sería el 25. Y el 340, aquí se me vuelve a repetir otra vez el 340 y aquí se me vuelve a repetir el 340. Este sería mi parte
periódica. Mi parte periódica. Entonces, para convertirla en fracción simplemente es lo siguiente. Tomo mi parte entera, le voy a agregar un periodo, le voy a agregar mi parte no periódica, que en este caso mi parte periódica sería 25, ¿verdad? Y le voy a agregar un periodo de mi parte periódica. ¿Cuál es mi periodo de mi parte periódica? Sería 340. A eso, simplemente, mi parte entera, mi parte no periódica y un periodo de mi parte periódica, ¿sí? A eso, simplemente le voy a quitar mi parte entera y mi parte no periódica. ¿Cuál es mi parte entera? 32. Y mi parte no periódica sería 25. ¿Sí? Luego voy a dividir dentro de tantos 9 como tenga mi parte periódica. Mi parte periódica, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 3 elementos. Entonces, como tiene 3 elementos, yo voy a dividir dentro de 3 9. 9, 9, 9. Y le voy a agregar tantos ceros como tenga mi parte no periódica. ¿Cuántos elementos tiene mi parte no periódica? Tiene 2 elementos. Entonces voy a agregar 2 ceros. Entonces, repitiendo. Acá, el cuarto caso es cuando yo tengo una parte entera y tengo decimales. Pero la característica de este número es que en su parte no periódica va a tener cierto número de elementos y en su parte periódica pues va a tener ciertas secuencias de números que se van a repetir, ¿sí? Entonces, para convertir este número a fracción, simplemente voy a tomar su parte entera, voy a agregar su parte no periódica y le voy a agregar un periodo. En este caso, su periodo sería 340, ¿sí? Después le voy a quitar la parte entera y le voy a agregar su parte no periódica. Y lo voy a dividir dentro de tantos 9 como tenga números o elementos su parte periódica. En este caso, su parte periódica tiene 3 elementos, entonces yo le voy a agregar 3 9. Y le voy a agregar tantos ceros como tenga número de elementos su parte no periódica. En este caso, su parte no periódica simplemente tiene 2 elementos, entonces yo voy a agregar 2 ceros. Si se dan cuenta, esta es igual que el caso 1. Pero difiere porque aquí el caso 4 ya tiene un valor entero. Entonces, ahorita sí, aquí sí necesito calculadora. Sería 32, 25, 340 menos 32, 25. 32, 25, 340 menos 32, 25. Entonces me quedaría aquí 32, 22, 115. Después dividir dentro de 99900. Y ya convertí mi número que tiene decimales a fracción. Ahí es lo que me queda es simplificar esa fracción. Y eso ya les tocaría a ustedes en su casita, ¿verdad? Hasta dejar la fracción en su mínima expresión. Bueno, eso es lo que yo tenía pendiente de explicarles en relación a conversión de números decimales a fracción. Lick, una pregunta. Dime. Y cuando no hay ni uno de los, o sea, no hay ni una parte periódica que se repita, ¿cómo quedaría, cómo se convertiría ese decimal a fracción? Cuando no se repite esa, no tiene esa... Si tú dices, por ejemplo, 32.250000, o sea, solo así, 3225.
Sí, le siguen otros números, pero no son iguales. Le siguen otros números, pero no son iguales. Por ejemplo, un 3, un 8. Sí, ya te entendí. Por ejemplo, aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? ¿Así? Resulta ser que si tu decimal no encaja dentro de estos 4 casos, entonces esto ya no se puede convertir a fracción, sino que se convierte en un número irracional. Un número irracional es aquel que no lo puedes convertir en fracción, ¿sí? Gracias, Lick. De nada. Lick, ¿podría repetir el caso 1? El caso 1. Va. Voy a Es que hacer el ingresé caso tarde. Voy a tomar otro ejemplo, voy a borrar y voy a hacer un caso 1.